vanguardistas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver la llegada de Pancho Villa a la revolución. Algo que me emocionaba mucho ver porque es mi general favorito. Viva el general Pancho Villa. Muchas gracias por su apoyo. Ya estoy volviendo a caminar. Muchas gracias. Ya estoy mucho mejor y ya me aceptaron en el CRIT para hacer una rehabilitación. Y para celebrar los 10,000, que ya no sé qué es mucho, pero de todas maneras hay que hacer algo, una dinámica sorpresa, que pues yo voy a hacer solo, sin mi papá, y pues espero que les guste. Y sin nada más que decir, recuerden, suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones y denle like. Y sin nada más que decir, bienvenidos a Vanguardia en el Tiempo, la historia de tu país. Las revoluciones armadas son un abstracto proceso histórico multifactorial de suma complejidad social que marcan trascendentemente los destinos políticos de una nación. A bien, es preciso destacar que los orígenes de todo levantamiento cumplen con una serie de características regionales propias en su proceso histórico. Sin embargo, la generalidad que comparten todas coincide siempre en la existencia de una subversiva región que calienta las pulsiones y detona finalmente la revolución. Es decir, que había un lugar en el país donde la gente estaba tan fastidiada e inconforme que se organizaron sin temor a perderlo todo con tal de sacar a la fregada el mal gobierno. Ejemplos concretos se dan con la Revolución Francesa en París, en la independencia de las 13 colonias en Boston, Massachusetts, la independencia de México en Guanajuato, y con el proceso revolucionario de 1910, el estado fronterizo de Chihuahua funge ese papel fundamental. El estado de Chihuahua históricamente había sido considerado aleatoriamente a los territorios del Alta California, el inmenso altiplano de Nuevo México y la rebelde Texas, parte de los norteños territorios olvidados por los centralistas gobiernos mexicanos de inicios del siglo XIX, y que a excepción de la misma Chihuahua, fueron arrebatados por los Estados Unidos en 1836 y 1848. Chihuahua se entendía para los siglos XVIII y XIX como un enorme estado desolado, estéril y despoblado con extremoso clima, constituido principalmente por desiertos e inhóspitas cadenas montañosas donde la agricultura solo se podía practicar en las regiones lacustres y la ribera del río Conchos. El virreinato novohispano enfrentó serias dificultades orgánicas, estableciendo asentamientos humanos sedentarios en la Chihuahua colonial. Bajo diversos métodos, con fines evangelizadores, misioneros jesuitas y franciscanos se dieron a la tarea, sin mucho éxito, de fundar misiones. Incluso, en aras de explotar las primitivas minas locales, los españoles institucionalizaron la esclavitud de nativos rarámuris como fuerza de trabajo, provocando con ello serias tensiones raciales. La represión fracasó, dando como resultado que los rarámuris huyeran retornando a sus tradicionales hábitos nómadas, internándose sobre las nobles cimas de la Sierra Madre. No obstante, raquíticamente unas cuantas colonias españolas se pudieron consolidar a lo largo de los desiertos chihuahuenses con carencias sustanciales, sin una fuerza militar eficiente de autoprotección. Conforme estos graves acontecimientos aquejaban, la corona española hacía extenuantes intentos por poblar el grande estado. Un conflicto más aquejó la por sí ya complicada situación de los asentamientos nacientes. Los apaches. Un grupo de naciones indígenas procedente de la Unión Americana que no se dejaron someter por la usurpación europea. Se habían transformado en una violenta raza combativa, azote de los pueblos pioneros, gracias a sus amargas experiencias con las abusivas normas de los blancos. Estas naciones apaches que se vieron derrotadas por los comanches, una antagónica tribu nativa más hecha, más numerosa y de mayor poder, quienes los desterraron, obligándolos a moverse hacia el sur. Estos vencidos apaches, como desesperado método de subsistencia, comenzaron a atacar las colonias españolas en Chihuahua. Solían quemar y destruir las poblaciones, matar y torturar a los prisioneros, incluso mujeres y niños.
Las autoridades novohispanas y a la postre las mexicanas ofrecían recompensas por los cueros cabelludos de apaches, incluso también por los de mujeres y niños, generando un desvirtuado remedio, y que lo único que originó fue una hecatombe de persecución racial, multiplicando con ello el odio y la violencia. Ante las acaloradas disputas y la latente posibilidad de perder esta provincia potencialmente rica, la solución que se buscó fue crear una serie de asentamientos fortificados habitados por rancheros armados, migrantes españoles, criollos del centro de México y naturales nativos que estuvieran dispuestos a dejar sus hábitos nómadas, estableciéndose en las colonias militares, obligados a defender la región de las incursiones apaches. Los beneficios que obtendrían estos pioneros quedarían exentos del pago de impuestos en un lapso de 10 años, y se les otorgarían varias tierras propias en el estado. De esta manera surgiría una nueva sociedad que forjó hombres y mujeres duros, valerosos y con fuerte sentido de pertenencia territorial. Una colectividad con limitantes, pero considerablemente igualitaria y autosuficiente. Una sociedad de rancheros libres de Chihuahua. Tal era la situación que a mediados del siglo XIX, un hombre llamado Luis Terrazas Fuentes cobra relevancia en la dinámica sociopolítica de Chihuahua. Él será un futuro veterano de la Guerra de Intervención Francesa, de méritos militares poco probados. Trepa en su escala de posición social, siendo un hijo de carnicero acomodado, para desposar a la señorita de abolengo Carolina Culty, una descendiente irlandesa, cuya gran fertilidad les dio al matrimonio Terrazas Culty 14 hijos. Su padre, un alto político influyente del Partido Liberal, que con su manto protector le abre a Terrazas las ventanas políticas de la segunda mitad del siglo. Para 1859, en pleno candor de la Guerra de Reforma, Luis Terrazas es gobernador de Chihuahua del bando liberal. Por ende, sus conexiones e influencias se acrecentaron desmedidamente, haciendo que su poder en el estado fuera casi absoluto. Gozó durante un breve lapso de tiempo aceptación entre los colonos militares, por ser efectivas sus estrategias al combate de las incursiones apaches. No obstante, dejó mucho que desear en su trabajo como administrador del estado más grande del país. Utilizó la gobernatura para enriquecerse él y sus familiares. Se hizo de las haciendas más grandes del estado. Expropió bienes patrimoniales a otros hacendados tan solo por tener idiosincrasia no afín a la suya. Compró una serie de haciendas menores, semiabandonadas, atribuyéndoles él mismo el valor de venta ridículamente bajo. Controlaba las milicias, usando a capricho los elementos castrenses en favor de sus negocios familiares. Con las nuevas líneas ferroviarias, Terrazas pudo exportar enormes cantidades de ganado a los Estados Unidos. A su vez, su familia controlaba bajo su designio la mayor institución bancaria de Chihuahua, el Banco Minero. Hizo se pusiera de moda entre su monopólico círculo ganadero una moderna y muy injusta práctica, el uso del vanguardista alambre de púas, utilizado para delimitar tierras y privar al ganado de pastoreo ajeno, de propietarios pobres a brevar en los cuerpos de agua comunales. Rápidamente se convirtió en el hombre más rico de un empobrecido país llamado México. Una década más tarde, a la llegada del siglo XX, el caprichoso clan familiar controlaba el estado. El cuarto año del nuevo siglo, ya un Luis Terrazas que había fungido como gobernador múltiples ocasiones, vulgarmente enriquecido, avejentado y convertido en el enemigo público número 1 del norte, como viejo lobo de mar y experimentado cacique, cambia la brecha generacional nombrando al monigote de su sobrino yerno, Enrique Krill Culty, gobernador chihuahuense, el mismo que había casado en 1859 con su hija Ángela Terrazas Culty, matrimonio entre primos hermanos. La designación, lejos de fortalecer los vínculos gobierno-ciudadanos, fueron funestos. Krill
Despreciaba a los habitantes de los pueblos y actuó contra ellos con una crueldad sin paralelos en la historia del Estado. A más de 100 años de estas antiéticas andanzas políticas, aquí debemos mencionar un suceso que llama fuertemente la atención y debería encender las alarmas en la actualidad. Luis Terrazas Fuente y Enrique Krill Keulty son tatarabuelos y bisabuelos respectivamente del contemporáneo político de arraigada formación en Acción Nacional, Santiago Krill Miranda, el cual, con escasas posibilidades, aspira de forma inverosímil a la presidencia de la República por dicho partido en 2024. Fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox y representante de ambas cámaras, y al parecer no tiene muy claro su pasado. Y aspiro a buscar ser presidente del país para cambiarle el rumbo, para cambiar completamente este mundo al revés que estamos viviendo. Y yo represento un liderazgo, y en eso me honro, que puedo hablar con cualquier mexicano o mexicana. No veo yo, primero, enemigos. Segundo, veo que todos somos mexicanos. La Revolución Mexicana, que fueron muchas, más de 1 millón de muertos, claro, se dio por no dialogar. Ni siquiera en la Convención de Aguascalientes pudieron llegar a acuerdos y dialogar. Tuvo que imponerse Carranza, pero una vez que se da la Revolución de Madero, hay muchas revoluciones, entre ellos la villista, la zapatista, la sonorense, la carrancista, entre ellos y todos los liderazgos acabaron asesinados. Carranza, Villa, así es. Zapata, Ángeles. Es la historia de la traición también. Pronto los Terrazas Krill estaban vendiendo tierras con todo y ganado de pastoreo que les pertenecían a los rancheros de las colonias militares y los pueblos indígenas. Rancheros que en su momento fueron los héroes protectores de las asolaciones apaches en los asentamientos. Con tal cúmulo de hechos, ya traían bien exacerbada toda la clase jornalera y trabajadora, convirtiendo al Estado, a inicios de siglo, en una caldera ebulliente con desenlace incierto. La situación en Chihuahua no pudo haber sido posible sin la omisión de 30 y tantos años de la omnipotencia del gobierno porfirista. Las relaciones de don Porfirio Díaz con los Terrazas Krill no eran las mejores, pero sí suficientes para imponer un efectivo cacicazgo absolutista en la entidad. Entretanto, a medida de que el descontento se recrudecía a lo largo de toda la República Mexicana, se difuminaba la posibilidad de que el arbitrario gobierno del general Díaz continuara. En la década de 1890, una serie de alzamientos campesinos contra el gobierno emerge en muchas partes de la República. Empero, esas rebeliones fueron aplastadas. Estos antecedentes hacían creer al viejo dictador verse perpetuo en la silla de Palacio Nacional. Bajo seria exaltación, en Parras de la Fuente, Coahuila, el idealista Francisco Ignacio Madero González, primogénito de una de las familias más ricas del norte, de 37 años, espiritista, educado por los jesuitas, estudiante de agricultura en escuelas estadounidenses y de negocios en la Escuela de París, se había propuesto echar a la dictadura porfirista sí o sí, con un lema muy simple: sufragio efectivo, no reelección. Un pueblo exhausto de prolongados gobiernos extendidos por más de 3 décadas y administrado por la élite financiera del país, autodenominada los científicos, supuestamente influenciados del positivismo y del darwinismo social de la época, hizo que los movimientos rebeldes afloraran. El apóstol de la democracia, como fue apodado Pancho Madero, fundó el Partido Antireeleccionista de México, el cual enarboló la contendencia a las elecciones presidenciales de 1910. Alcanzó un alto nivel de popularidad,
razón de sobra para que días antes de los comicios, el longevo presidente de manera arbitraria subestimara a Madero y lo hiciera encarcelar. Efectuando las elecciones manteniéndolo en prisión, su candidatura de oposición tuvo un total de 128 votos a según del régimen. Días más tarde, lo libera en favor de los contactos familiares y escapa al exilio a los Estados Unidos. Inmediatamente a su llegada, fuera del país, convoca un levantamiento armado sustentado en el Plan de San Luis Potosí, con el que proclama con la fuerza de las armas la destitución del régimen porfirista el justo día 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, en favor a la democracia, la manipulación que perpetró Díaz en las elecciones fue tan vil y flagrante que muchos mexicanos se convencieron que Madero podría ser la alternancia al arcaico régimen. A decir verdad, las cosas no ocurrieron como Madero desea. En el centro y mucho más al sur del país, la proclamación del Plan de San Luis pasa técnicamente desapercibida. Los líderes militares de esas dos regiones no se podían tomar en serio un levantamiento civil. Francisco I. Madero era absolutamente la antítesis de un caudillo revolucionario. Un hombre de baja estatura, de voz aguda, espiritista y abstemio. No así sucedió en los estados norteños del país, que tenían una mayor madurez política y arraigadas tradiciones combativas. Se emanciparon líderes revolucionarios en Coahuila como Venustiano Carranza y en Sonora como José María Maytorena. Empero, la rebelión más nutrida y organizada tuvo su epicentro en el estado de Chihuahua, concretamente en los años de 1910, 1911 y posteriormente en 1913. Todos aquellos rancheros descendientes de las comunidades militares que 150 años antes se establecieron en las mesetas y desiertos chihuahuenses, se adhirieron a la revolución maderista. La particularidad de estos rancheros rebeldes fue el no estar liderados por la clase alta. Ellos mismos combatían para las huestes maderistas en afán de mejoras sustanciales a su calidad de vida. Y mostraron así que el gobierno dictatorial era mucho más débil de lo que nadie se atrevía a pensar. Y su causa regional se alimentaba del exacerbado odio acumulado a los terrazas Krill. Al llamado del 20 de noviembre, inmediatamente emanan en toda Chihuahua pequeños líderes rebeldes. El parteaguas lo detona la primera insurrección violenta del país, ocurrida en el pequeño pueblo de Cuchillo Parado, al oeste del estado. Convencido de que no había otra salida para él, ni para los vecinos del pueblo que la revolución, al frente de 60 hombres, el comerciante Toribio Ortega, quien se había convertido en dirigente del partido antireeleccionista de su ranchería, agitó las masas y tomó el pueblo haciendo huir despavorido al cacique Ezequiel Montes, homónimo de aquel ilustre constitucionalista del siglo XIX. Poco después se le unieron nuevos revoltosos de San Antonio y San Carlos, y otros guerrilleros mineros de Parral. Con las horas, más líderes autónomos y colonos militares se incorporaron a la bola, Eliodoro Arias y Guillermo Vaca, por ejemplo. Sin embargo, una vez que los dirigentes políticos de las esferas cuasiburguesas del partido antireeleccionista resultaron ineptos en términos militares, los dos hombres que surgieron como principales dirigentes de la Revolución de Chihuahua, totalmente capaces de construir sólidas gavillas guerrilleras, fueron Pascual Orozco y Pancho Villa. Pascual Orozco será una figura con destacada relevancia en la primera fase del movimiento armado. Fue hijo de un comerciante de clase media, descendiente de una de las familias más antiguas del Villorrio de San Isidro. No precisamente ricos, aunque poseían ganado, tierras y varias casas. Tenía 28 años de edad al estallido civil. De 1,80 m de estatura, blanco, de pelo castaño, nariz aguileña, siempre con aspecto de hombre triste. No parecía un campesino mexicano, ni siquiera gracias a su bigote. Quizás por la costumbre de vestir como tejano. Con tan solo la primaria, tenía mucha experiencia de mando ganada
de un redituable trabajo que desempeñó transportando conductas de metales preciosos extraídos de las minas entre los salvajes caminos montañosos de Occidente. Recientemente se había convertido al protestantismo, seguramente resultado de la masiva influencia de norteamericanos mormones que emigraron al estado, influencias que seguramente habían permeado también en el caudillo durangueño, Pancho Villa, quien se casó más de 28 veces con diferentes damas a lo largo de su vida. El principal motivo que Pascual Orozco concedió al adherirse a la revolución eran sus ambiciones políticas. Inició su movimiento armado representando al partido antireeleccionista de su natal San Isidro, la madrugada del 20 de noviembre en torno a una fogata de la plaza principal de Cuevas Pintas, coordinando unos cuantos hombres de las montañas de la Sierra Azul de Chihuahua. A la vez que tales contratiempos aquejaban el antesala de la revolución, Pancho Villa había nacido con el nombre de Doroteo Arango el 5 de junio de 1878, en el rancho La Coyota, perteneciente a la hacienda de la familia López Negrete de Durango. En 1910 pesaba alrededor de 160 libras. Estaba bien desarrollado y musculoso. Poseía una inteligencia aguda, de mandíbula inferior fuerte y protuberante, y los dientes muy manchados. Lleva un bigote moderadamente pesado y un tanto relamido, tipo villano fuerte. Pelo castaño crespo, generalmente despeinado. Par de ojos cafés y saltones, los más notables que yo haya visto jamás. Hablaba con ellos. Jinete notable, teniendo la fama de ser uno de los mejores tiradores de México. Desde inicios de 1900, Pancho venía arrastrando una vulgar fama de soldado desertor, despiadado matón y robavacas, fugitivo del vecino estado de Durango. Condiciones que, de haber sido en su totalidad veraces, sería difícil imaginar que una asamblea de ciudadanos responsables, encabezadas del serio gobernador Abraham González, fundador del club antireeleccionista Benito Juárez, lo eligieran para un puesto directivo del movimiento revolucionario. Elegido por activistas revolucionarios del partido y un estatus de comandante, Pancho Villa se puso al frente de una compañía constituida del teniente Eleuterio Armendáriz y 6 jefes con 4 hombres cada uno. Esos 24 hombres fueron su primera tropa revolucionaria formal. Villa no era un destacado dirigente campesino comunal antes de la revolución, a diferencia de Toribio Ortega o Emiliano Zapata. Sus aspiraciones estaban más bien en el comercio de ganado. Villa no fumaba ni bebía. Provenía de un bajo origen social y carecía de educación. Su inexperiencia política y su reputación de bandido parecían obstáculos para alcanzar un lugar de primera importancia en las filas del movimiento revolucionario. Sin embargo, sus destacadas cualidades de mando en el combate y efectiva astucia compensaban con creces esas aparentes debilidades. El 21 de noviembre, la compañía de Villa a las órdenes de Herrera ocuparon la antigua colonia militar de San Andrés. Ese mismo día, un pequeño grupo de hombres se atrincheraron en la estación, y actuando cuando los soldados federales del capitán Yepes empezaron a descender del tren, en la acción, los revolucionarios hicieron macabro fuego poniendo en fuga a las fuerzas federales. Por primera vez, los revolucionarios se habían enfrentado al Estado y los habían derrotado. Con menos de 50 elementos rebeldes en sus filas, marcharon sobre la ciudad de Chihuahua. Llegaron a la cima del monte del Tecolote, donde vieron acercarse soldados federales que avanzaban contra ellos. Tras la desventaja, Villa decide presentar absurda batalla, pero mediante la presunción de los federales, los villistas colocaron en la cima de la montaña un señuelo colmado de sombreros, haciéndole creer al ejército que había un grupo de revolucionarios parapetados, que a efectos cargaron con toda violencia disparando contra de ellos, agotando todas sus municiones. En simultáneo y por retaguardia, Villa y los hombres restantes entraron para atacar a los 600 soldados federales. Fue un acto de valor, pero un acto absolutamente disparatado. Tras mantener a los federales a raya por casi una hora, lograron escapar,
y las tropas federales no podrían concebir que tan solo 40 hombres los habían atacado. Villa y sus hombres resistieron todo el tiempo contra fuerzas superiores, y con tales pequeñas acciones, Villa asumía cada vez más funciones de jefe.